Algunos hombres mueren en silencio mientras todavía respiran. Y durante 13 largos años, Silas Bon había hecho exactamente eso. Una sombra viviente que cabalgaba entre el viento y el polvo, tallando una vida de silencio y dolor en un rancho que no conocía risas ni veía luz después del atardecer. Alguna vez había tomado la mano de una mujer bajo el álamo, y la había escuchado soñar con un jardín lleno de flores silvestres y piecitos de niños. Pero la muerte llegó temprano, arrebatándole a ella y al bebé que llevaba en el vientre antes de que su jardín floreciera. Desde ese día, Silas cerró el mundo afuera. Ni visitas, ni calor, ni Dios, solo ganado, portones oxidados y una casa llena de fantasmas. Pero el destino tiene formas extrañas. Y todo lo que hizo falta fue un error en una subasta polvorienta para devolverle lo que creía haber enterrado para siempre, una familia. El sol quemaba bajo sobre el condado de Dorson la mañana en que Silas Boone llegó al pueblo. El ala de su sombrero sombreaba unos ojos cansados y sus botas rozaban los mismos adoquines que había pisado cientos de veces. No era hombre de multitudes. Pero el viejo arado que necesitaba no se iba a arreglar solo. Las subastas eran cosa del diablo, ruidosas y llenas de gente que fingía no verlo. A él le parecía perfecto. Se quedó callado cerca del borde de los corrales, observando la fila de herramientas agrícolas en oferta. Lote 37. Dientes de hierro oxidados, mangos agrietados. Nada del otro mundo, pero serviría. Mientras el subastador gritaba números y los gestos volaban, Silas levantó un dedo lento y firme. Eso era todo lo que hacía falta. O eso pensó. Escuchó que llamaban su nombre, no una, sino 2 veces. Luego alguien le dio una palmada en la espalda. ¿Quién iba a decir que eras caritativo, Bon? Arantxa se rió. Silas entrecerró los ojos. ¿Qué? Dijo, con voz áspera como madera sin cortar. Te llevaste todo el lote. La viuda y sus chamacos. Era el lote 38. Firmaste por ellos. Silas se volvió despacio, la confusión parpadeando como una mecha recién encendida. Detrás de un poste estaba una mujer flaca, quemada por el sol, con un Tadler en la cadera. 4 niños en total, ojos grandes, ropa polvorienta pero remendada con cuidado. Yo no pujé por ninguna familia, murmuró Silas. El subastador miró el papel. Levantaste la mano justo cuando cambiábamos de lote. Tu nombre está aquí. Son tuyos hasta que se reasignen. Ley estatal, mínimo 90 días. La viuda habló entonces. Suave, pero firme. Nos vamos al amanecer. Solo déjanos dormir en el porche. Silas miró a los niños. La niña más chica se aferraba a las faldas de su mamá, con unos ojotes cafés parpadeando hacia él como si fuera un trueno en el horizonte. El mayor lo miró sin pestañear, protector, ya un hombre demasiado joven. Los 2 del medio, un niño de 7 y una niña de 11, estaban juntitos, sin decir palabra. Apartó la mirada. Una noche, fue todo lo que dijo. Regresó despacio a casa con ellos detrás en una carreta prestada. El cielo se extendía ancho y callado como una oración que nadie dice en voz alta. En el rancho, encendió la lámpara y le pasó a la mujer una cobija de lana. La más chiquita no dejaba de mirar sus botas. No habló más esa noche, solo sirvió un vaso de agua y señaló la esquina de la casa donde podían dormir. Ellos susurraban entre sí. Él no oyó nada. Pero a la mañana siguiente, la niña preguntó. Señor, ¿tiene algo que podamos usar para freír? Gruñó, abrió un cajón, le dio una sartén. Para el mediodía, habían barrido el porche sin que nadie se los pidiera. La pequeña lo seguía a todos lados, riéndose del ruido que hacían sus botas en la tierra. Él no sonrió, pero tampoco la corrió. Esa noche los oyó platicar junto a la estufa. El mayor dijo que podía arreglar la cerca. La de 11 preguntó si podían sembrar algo cerca de los escalones del frente. La mujer, aún no le había preguntado su nombre, les dijo que fueran agradecidos, que rezaran para que el hombre tuviera un alma buena, aunque la guardara escondida como plata bajo la duda. Esa noche, Silas se quedó despierto mirando el techo,
escuchando voces suaves y el crujir de tablas que habían estado mudas demasiado tiempo. Al cuarto día, dejó un tazón de guisado junto a la puerta antes de salir a reparar el molino. Cuando regresó, el piso estaba barrido, su ropa tendida y la Tadler había puesto un diente de león dentro de su bota vacía. No habló, pero apartó la muñeca rota de la niña y le cosió la costura donde la cabeza se había desprendido, la dejó en el alféizar de la ventana. La madre lo vio y lo miró largo rato. No le dio las gracias en voz alta. Solo asintió una vez, con ojos que habían visto tanto dolor como gracia. Para el 10º día, la más chica, que ahora se llamaba a sí misma Amy, empezó a caminar tambaleante hasta su silla por las tardes. Se sentaba junto a él, parloteando sobre cosas que no siempre entendía. Él asentía. A veces le jalaba la camisa o intentaba quitarle el sombrero. Él la dejaba. Una tarde, se subió al brazo de su sillón y puso su manita en la de él. Como papá, dijo. Silas se quedó helado. Los demás miraron desde el otro lado del cuarto, conteniendo la respiración como un reloj detenido. Pero Silas no apartó su mano. En vez de eso, bajó la cabeza y cerró los ojos. Más tarde esa noche, sacó una caja de madera de debajo del piso. Una caja con un gorrito descolorido y una nota doblada adentro. Olía a lavanda. Era el último que usó su esposa antes de morir, dando a luz al hijo que no sobrevivió. No la había tocado en 13 años. A la mañana siguiente, dejó un par de botitas chiquitas junto a la puerta, no nuevas, pero lustradas. Cuando Amy las vio, chilló y le abrazó la rodilla. No habló, pero las comisuras de sus ojos se arrugaron con algo olvidado hace mucho. Esa tarde los encontró a los niños y a su madre en el jardín trasero, el que estaba cubierto de maleza y cardos. Estaban arrancando raíces, quitando piedras, rastrillando la tierra con las manos desnudas. El sol se filtró entre las nubes justo lo suficiente para iluminar el viejo roble donde su esposa alguna vez dijo, algún día nos sentaremos aquí con nuestros hijos y yo tendré mi jardín de nuevo. Flores silvestres, jitomates y color por todos lados. Solo quiero un lugar donde la vida se sienta suave otra vez. Su voz resonó en la memoria mientras veía a los niños reír. Amy palmeando tierra en una maceta de barro. El mayor acarreando agua en una lata vieja. Y en ese momento, algo dentro de él se abrió. Las palabras de su esposa ya no eran solo recuerdo. Estaban pasando frente a sus ojos. Se secó los ojos antes de que alguien lo viera. Los días se asentaron como polvo suave, lentos pero seguros. Silas Bon hablaba poco, pero su silencio se volvió más cálido, del tipo que no cierra puertas, sino que se para junto a ellas, esperando. Los niños se movían por el rancho como si siempre hubieran pertenecido ahí, sin pedir permiso. El mayor, Eli, empezó a ayudar en el campo. Se levantaba temprano, con botas todavía grandes, manos ásperas pero dispuestas. Silas lo observaba desde lejos mientras Eli batallaba con la silla de montar una mañana y se acercó sin decir palabra, ajustando la correa justo como debía. Eli lo miró, inseguro de si debía agradecerle. Pero Silas solo asintió, y el muchacho entendió. Annie, la de 11, se adueñó de la cocina. Hornea pan de elote con una receta que recordaba, quemó los primeros intentos hasta que Silas dejó calladamente una lata de harina y un frasco de miel en la mesa. Ella se iluminó al verlos, susurró, gracias, al aire, aunque él no estaba ahí para oírlo. Y Amy, dulce, ruidosa, sin filtro, empezó a echar raíces en el corazón de Silas como trébol entre piedra rota. Lo seguía al granero todos los días, abrazando fuerte su muñeca. Parloteaba sin parar, preguntando por las vacas, por las nubes, por los botones que le faltaban al abrigo. Mira, dijo una vez, levantando una bota rota. Tiene un moretón. Silas se arrodilló despacio, tomó la bota en sus manos y dijo. Vamos a curarla. Su voz era grave y calor, y ella sonrió como si el sol hubiera escuchado su nombre. Luego llegó el día en que su cuerpo le falló. Empezó con una tos seca y ronca. La ignoró como quien ignora un trueno que no cree que traerá lluvia. Pero para la tarde le temblaban las manos.
La espalda le dolía como si las viejas heridas hubieran regresado con ganas. No bajó a cenar. Cuando Eli tocó la puerta, no hubo respuesta. Lo encontraron con fiebre, respiración superficial, piel ardiente. La viuda, por fin dijo su nombre, Clara, se sentó junto a él con un trapo frío mientras Annie hervía agua y Eli corría por provisiones. Pero fue Emi quien se acurrucó junto a la cama y susurró. Papá está enfermo. Clara la miró y asintió. Sí, mi amor, pero lo vamos a cuidar. Emi juntó las manos, cerró fuerte los ojos y empezó a rezar. Diosito, por favor arregla a papá como él arregló mi bota. Los demás se arrodillaron ahí mismo junto a la cama de un hombre que apenas conocían, pero al que ya habían perdonado, al que ya querían. Durante 2 días la casa cambió. Annie barrió cada cuarto. Eli cortó leña y mantuvo vivo el fuego. Clara alimentó a las gallinas, cocinó caldo y se sentó callada junto a la cama con una Biblia cerrada en el regazo. No leía, solo la sostenía, no predicaba, solo esperaba. La tercera noche, Silas despertó. Sus ojos se abrieron parpadeando. El cuarto estaba oscuro pero cálido, y ahí, junto a él, Emi se había dormido con su manita sobre su pecho. Bajó la vista a esos deditos, luego a la mecedora donde Clara estaba medio dormida, todavía velándolos a todos. Recordó algo entonces. No un momento, sino una sensación. Un jardín suave. Un hijo que nunca floreció. Las últimas palabras de su esposa. Su mano en la suya susurrando, cultiva algo, Silas. Lo que sea, aunque yo no llegue a verlo. Lágrimas brotaron, inesperadas pero honestas. Las parpadeó. A la mañana siguiente la fiebre cedió. Silas se incorporó, débil pero vivo. Clara lo ayudó a beber, sus manos firmes, ojos amables. Nos diste un buen susto. Se aclaró la garganta. Perdón, dijo, con voz como pino viejo rompiéndose. Eli sonrió. No hay que pedir perdón, señor Bond. Solo nos alegramos de que esté bien. Ese día terminaron de limpiar el jardín. Los niños sembraron hileras de cebollas y margaritas y hasta encontraron una lata de semillas de flores silvestres en el granero. Annie organizó el espacio, hizo letreritos con carbón. Eli acarreó baldes de agua del arroyo. Silas los miró desde el porche, con una cobija sobre las rodillas. Han hecho más en una semana que yo en años, murmuró a Clara. Ella se sentó junto a él, el pelo recogido, mangas arremangadas. A veces solo hace falta un poco de calor para despertar la tierra. Lo miró, no con juicio, sino con algo como gratitud callada. Más tarde esa semana, Emi entró tambaleando a su cuarto arrastrando un cepillo de madera. Cepilla pelo, papá. Él soltó una risa suave. No sé si queda mucho que cepillar. Ella se subió a la silla junto a su cama y empezó a cepillar lo poco que le quedaba, tarareando algo que solo los niños entienden. Luego se inclinó, le besó la frente y susurró. No te enfermes más. Voy a tratar, dijo, sonriendo sin pensarlo. Desde ese día lo siguió como sombra. Le decía cuando su calcetín tenía un agujero. Lo obligaba a sentarse mientras ella se ataba los cordones. Mal, siempre mal. Le regaló una piedrita que dijo que era mágica y él la guardó en el bolsillo del abrigo. Una tarde la tomó de la mano y la llevó al campo lejano donde había 2 cruces de madera. Una para su esposa, una para la hija que nunca respiró. Emi no habló, solo puso una florecita silvestre al pie de cada cruz y lo miró. ¿Esa es tu niña? Él asintió. Está en el cielo, supongo. Emi le apretó más la mano. Tal vez juega conmigo allá arriba a veces. Silas no pudo contestar. Se arrodilló junto a la tumba, se quitó el sombrero y dejó que el viento se llevara las palabras que no podía decir. Esa tarde, al volver, Clara los esperaba en el porche. ¿Cómo estuvo? Tranquilo, dijo Silas. Dejó flores. Clara sonrió con suavidad, sus ojos llenos de tristeza y algo más cálido. Esa chiquita tiene un corazón más grande que la pradera. Es tuya, dijo él. Y ahora, dijo Clara,
también es tuyo. Silas no habló, pero no hizo falta. Esa noche sacó el chal de su difunta esposa, el que ella se puso el día que sembraron la primera semilla cerca del jardín. Lo puso sobre los hombros de Clara mientras dormitaba en la mecedora. Ella despertó sobresaltada. No tienes que. Quiero, dijo él suavemente. Luego, casi como si el mundo se hubiera detenido a escuchar, agregó. Todos ustedes han cultivado algo, no solo en la tierra. Ella se volvió hacia él, y por primera vez no había lobos en sus ojos. Solo luz, solo hogar. El rancho empezó a cambiar. No fue ruidoso ni rápido, solo constante, como la primavera que se arrastra sobre la escarcha. Tan lento que te lo perdías si no prestabas atención. Las risas de los niños rebotaban en las paredes del granero. La mesa, que antes era para comidas solitarias, propia. La gente afuera del salón se cayó. Rosanna, mirando desde el borde de la banqueta, sintió como el cambio les recorría. Tom Horn estaba recargado en un poste, brazos cruzados, mascando una pajita. Sus ojos brillaban con malicia privada. ¿Qué quiere un hombre como tú con ella, Jed? Preguntó lo bastante fuerte para que todos oyeran. Una esposa debe darle orgullo a un hombre, no vergüenza. La mano de Jed se apretó un segundo en las riendas, luego se soltó. No miró a Tom. Caminó hacia las puertas del salón, su sombra cortando ancho en el polvo. Antes de entrar, se detuvo, giró un poco y dejó que sus ojos descansaran en Rosanna. El gesto fue callado, pero en ese silencio todos los susurros murieron. El significado era claro, ella estaba bajo su mirada, les gustara o no. La respiración de Rosanna se atoró y por un instante se enderezó más. Pero la vergüenza volvió rápido, recordándole que esa atención era tanto escudo como carga. Esa noche, en el cuartito que rentaba atrás de la tienda de costura, se sentó a la mesa con una vela que se consumía baja. Sus manos amasaban masa de pan, aunque no tenía a quien alimentar. Era costumbre, una forma de calmar el temblor. Pensó en la mirada de Jed, firme, sin titubear, y en las palabras de Belle, frías como hielo. Las dos peleaban dentro de ella, desgarrando las paredes frágiles que había construido para sobrevivir en silencio. Al amanecer, el chisme del pueblo había crecido como fuego en zacate seco. En el pozo, las mujeres susurraban sobre los supuestos planes de Rosanna, como debía haber engatusado al ranchero, atrapado con lástima o comidas demasiado buenas para un hombre solo. La medían con los ojos como calculando el peso de su pecado. Rosanna escuchaba cada palabra, aunque mantenía la cara hacia el balde, bajándolo despacio, la cuerda crujiendo como canción vieja. Pero no todo era burla. Hubo momentos pequeños como gotas en sequía que insinuaban otra cosa. Cuando llevaba comida a los peones, uno de los muchachos más jóvenes asintió con respeto torpe. El mejor guisado que me he echado, murmuró, mirando al suelo. Ella sintió ese calor raro como chispa guardada en las costillas. Aún así, la crueldad pesaba más. Esa tarde, mientras llevaba pan a la pensión, un grupo de hombres estaba holgazaneando en el portal, las risas gruesas de cerveza. Uno gritó. Cuidado. La cocina se lo puede comer todo antes de que llegue. Las carcajadas partieron el aire y la cara de Rosanna ardió, los ojos se le nublaron. Caminó más rápido, agarrando el asa de la canasta con nudillos blancos. Adentro, la dueña de la pensión no ofreció consuelo, solo una sonrisa de labios delgados que cortaba más que palabras. Rosanna se retiró al callejón de atrás, donde el olor a humo frío y borra le picó la nariz. Se recargó contra la pared, el pecho apretado, y dejó salir las lágrimas. Se odiaba por llorar, odiaba que sus palabras todavía la abrieran. Pero incluso llorando, sintió una brasa terca que se negaba a morir. Recordó cómo Jed se había tocado el sombrero, cómo no se había inmutado cuando todas las miradas del pueblo se volvieron para burlarse de él. Ese recuerdo quemaba más fuerte que la vergüenza, aunque apenas entendía por qué. Al atardecer, Jed llegó a su puerta. El golpe fue suave para un hombre de su tamaño, más cortesía que exigencia. Cuando abrió, él estaba ahí con un costal de harina al hombro, la camisa polvosa, el pelo revuelto por el viento. Puso el costal con cuidado en la mesa,
como si no pesara nada, y no dijo nada al principio. Ella le buscó la cara, desesperada por entender su silencio. ¿Por qué? Susurró, la palabra escapándosele antes de que pudiera detenerla. Jed la miró un largo rato. Sus ojos eran color de nublado de tormenta, firmes e indescifrables. Porque alimentas a la gente como si importara, dijo al fin. Eso es razón suficiente. Luego se tocó el sombrero y se fue, la puerta crujiendo al cerrarse, dejando a Rosanna mirando el costal de harina como si fuera una ofrenda sagrada. Esa noche se quedó despierta mucho después de que la vela se consumió, escuchando los sonidos nocturnos del pueblo, el crujir de postigos, el ladrido lejano de un perro, el murmullo de hombres saliendo del celún. Algo dentro de su pecho se había movido. La vergüenza seguía pesada, pero debajo latía un hilo terco de rebeldía. No sabía todavía qué hacer con él, pero estaba ahí, vivo e insistente. Cuando llegó el alba, salió a traer agua. El aire estaba fresco, el horizonte bañado en oro pálido. Al cruzar el patio, oyó la voz del sheriff flotando desde la calle, como advertencia. La esposa de un ranchero debe ser más que una cocinera, dijo Hickok a un grupo de hombres, tono filoso y deliberado. Jed Mcgrath se está haciendo el ridículo, y los ridículos no duran mucho por aquí. Rosanna se congeló, el asa del balde mordiéndole las palmas. Las palabras no solo golpeaban a Jed, también a ella, atándolos a los dos al juicio del pueblo. Levantó la barbilla despacio, la luz de la mañana pintándole la cara con una resolución frágil. Las palabras del sheriff no eran solo amenaza contra Jed, eran sentencia para ella. Y mientras la cuerda del balde se ponía tensa en sus manos, entendió que la elección de Jed había atado sus destinos. Quisiera o no, estaban juntos en esto. La pradera se volvió quebradiza bajo el puño del verano, el zacate amarilleando hasta volverse paja, el aire tan seco que parecía partirse con cada respiro. En el rancho de Jedediah McGeoch los días se desenrollaban en un ritmo eterno de polvo, trabajo y silencio. Rosanna Mayfield se encontró en el centro de ese silencio, cargándolo consigo mientras iba de la cocina al corral, de las tendederas de ropa a la mesa rústica donde los peones comían. Aunque ningún ceremonial la había atado a Jed, el pueblo ya la había declarado suya, y así cargaba el peso de ese papel en cada mirada, en cada comentario que la seguía como abrojos. Los hombres del rancho tardaron en aceptarla. Murmuraban cuando pasaba, algunos con lástima, otros con burla escondida en sonrisas. Pero la comida tiene forma de callar lenguas, y cuando Rosanna ponía tazones humeantes de guisado frente a ellos después de horas bajo el sol castigador, los murmullos se apagaban, a veces hasta se volvían cabezadas de respeto a regañadientes. Nunca se quedaba a disfrutar su aprobación. La vergüenza era demasiado filosa, la dignidad demasiado frágil, pero notaba cómo los tazones vacíos quedaban más limpios cada noche, y dejaba que ese conocimiento le mantuviera las manos firmes. Jed seguía siendo una montaña en los bordes de todo. Rara vez hablaba más de lo necesario, su presencia más sentida que oída. Por las mañanas, cuando la primera luz delgada se extendía por los campos, lo veía a caballo, silueta oscura contra el horizonte pálido. Por las noches, cuando el cielo se llenaba de estrellas, a veces lo sorprendía mirando las llamas de la chimenea como si solo ellas guardaran secretos en los que podía confiar. Su silencio no era cruel, pero era vasto, y Rosanna temía ahogarse en él antes de entenderlo. Una tarde, una tormenta se vino encima de la llanura con furia repentina. El cielo se oscureció, el trueno retumbó bajo, y una pared de agua cayó en láminas dentadas. Los peones corrieron a asegurar el ganado, y Rosanna, mandil apretado al pecho, trató de bajar la canasta de ropa lavada del tendedero antes de que el viento se la llevara. El suelo se volvió lodo bajo sus botas y, antes de que pudiera afirmarse, resbaló. La canasta rodó y ella cayó duro, el golpe sacudiéndole los huesos. Parpadeó contra la lluvia, corazón a galope, cuando una sombra se alzó sobre ella. Ahí estaba Jed, pelo pegado a la frente, lluvia chorreándole por la barba. Sin palabra, se agachó y la levantó, brazos de fierro alrededor de ella, como si no pesara más que la canasta. Rosanna sintió la fuerza cruda de él, pero también algo más suave, un cuidado callado que la sacudió más que la tormenta.
Su voz era apenas un susurro. Estoy completa y desesperadamente enamorado de ti. Nathaniel, susurró ella, con lágrimas llenando sus ojos. Yo. Isabella, no me importa la diferencia de clases. No me importa lo que diga la gente. Cásate conmigo. El mundo pareció dejar de girar. ¿Qué? Cásate conmigo, repitió con firmeza. No porque tengas que hacerlo, sino porque te amo y creo que tú también me amas. Sí, susurró ella. Sí, te amo. Sí, me casaré contigo. Él la besó entonces, suave y apasionado, sellando su promesa. Pero su momento se rompió cuando la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. El barón Blackwood estaba en el marco, su cara retorcida de furia. Detrás de él, la señora Crawford llevaba una expresión de satisfacción sombría. Vaya, dijo el barón, con voz mortalmente tranquila. Esto sí que es revelador. Nathaniel se puso de pie protectoramente frente a Isabella. Papá, tenemos que hablar. Oh, vamos a hablar, respondió el barón Blackwood, entrando al cuarto. Sobre deber, lealtad y las consecuencias de olvidarse de su lugar. La confrontación que siguió fue brutal. El barón amenazó con desheredarlo, prometió destruir a Diego Martínez, exigió que Nathaniel se casara con Charlotte Pemberton en su lugar. Pero Nathaniel nunca flaqueó. Elijo a Isabella, dijo con firmeza. Ahora y siempre. La cara del barón Blackwood se volvió de piedra. Entonces has elegido el exilio, los dos. Tienen 1 hora para irse de mi propiedad. Mientras empacaban sus pocas pertenencias, la señora Crawford apareció en la puerta de Isabella. Pero en lugar de crueldad, su cara mostraba algo inesperado, respeto. Tu mamá estaría orgullosa, dijo en voz baja. Siempre decía que el amor verdadero vale la pena pelear por él. ¿Usted conoció a mi mamá? María Santos trabajó aquí antes de casarse con tu papá. Era especial, como tú. La señora Crawford le puso en las manos una bolsita de cuero pequeña. Sus ahorros. Quería que los tuvieras si alguna vez necesitabas empezar de nuevo. Isabella miró a la mujer que había sido tan cruel, viéndola claramente por primera vez. ¿Por qué le dijo al varón no nuestro? Porque sabía que Nathaniel te elegiría y quería ver si su amor era lo bastante fuerte para sobrevivir. La voz de la señora Crawford se suavizó. Lo es. 1 hora después, Isabella y Nathaniel estaban frente a las puertas del rancho, exiliados pero no derrotados. ¿Estás lista? Preguntó Nathaniel, tomándole la mano. ¿A dónde iremos? Primero al pueblo. El padre Pedro nos casará esta misma noche. Nathaniel sonrió, apretándole los dedos. Luego encontraremos nuestro propio camino juntos. Caminaron por el pueblo hasta la pequeña iglesia católica donde el padre Pedro, que había bautizado a Isabella de bebé, los esperaba con una sonrisa amable. Mija, dijo cálidamente. Me preguntaba cuándo iban a encontrar el camino el uno al otro. ¿Usted sabía? El amor como el de ustedes no se esconde fácil, rió el viejo sacerdote. Ahora, ¿empezamos? La ceremonia fue sencilla pero hermosa. Sin vestido elegante, sin flores elaboradas, solo Isabella con su vestido verde bosque y Nathaniel con su camisa blanca, intercambiando votos a la luz de las velas. Tú, Nathaniel, tomas a Isabella por esposa, para amarla y cuidarla en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en el dolor. Sí, acepto, dijo Nathaniel, sus ojos verdes sin dejarlos de ella. Tú, Isabella, tomas a Nathaniel por esposo, para amarlo y honrarlo, en la prosperidad y en la adversidad, en la felicidad y en las pruebas. Sí, acepto, susurró Isabella, con voz firme a pesar de las lágrimas. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Mientras Nathaniel la besaba, Isabella sintió una plenitud que nunca había conocido. Habían perdido todo, familia, fortuna, seguridad, pero habían ganado algo infinitamente más valioso. Se tenían el uno al otro. Al salir de la iglesia como marido y mujer, enfrentaron un futuro incierto con nada más que amor y determinación. ¿Y ahora qué? Preguntó Isabella mientras estaban bajo las estrellas.
Nathaniel la abrazó fuerte, su voz llena de confianza tranquila. Ahora demostramos que el amor construido sobre verdad y sacrificio puede crear algo hermoso. Ahora construimos una vida juntos. Isabella miró una vez más hacia el rancho Blackwood que brillaba a lo lejos, luego se volvió hacia su futuro desconocido. Ya no era Isabella Martínez, la sirvienta vendida para pagar las deudas de su papá. Era Isabella Blackwood, una mujer que había elegido el amor por encima de la seguridad, la aventura por encima de la certeza. Y mañana empezaría su verdadera travesía. Pero construir una vida de la nada pondría a prueba su amor de formas que nunca imaginaron y revelaría fortalezas que no sabían que tenían. El primer año fue el más duro. Nathaniel e Isabella rentaron una casita chiquita en las afueras del pueblo con el dinero que les dio la señora Crawford. Nathaniel encontró trabajo como maestro de escuela, usando su educación para ganar un sueldo modesto. Isabella cosía y lavaba ropa ajena, sus manos hábiles trayendo cada peso que podían juntar. Eran pobres, pero eran felices. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó Isabella una noche mientras compartían una cena sencilla de frijoles y pan de maíz. De haber dejado todo por mí. Nathaniel estiró la mano sobre la mesita y tomó la de ella. Isabella, dejé dinero y privilegios. A cambio, te tengo a ti. Eso no es sacrificio. Es el mejor negocio que he hecho en mi vida. Pero su felicidad estaba ensombrecida por la preocupación. Diego Martínez había perdido su tierra ante el barón Blackwood, tal como había amenazado. El papá de Isabella ahora trabajaba como peón en la misma propiedad que antes había sido suya. Demasiado orgulloso para aceptar ayuda de la hija cuyas decisiones le habían costado todo. Ni siquiera me mira, lloró Isabella después de otro intento fallido de reconciliarse con su papá. Dale tiempo, dijo Nathaniel con suavidad, abrazándola fuerte. Las heridas del orgullo sanan despacio, pero sanan. Con el paso de los meses, empezó a pasar algo increíble. La gente del pueblo, que al principio murmuraba sobre el escándalo, comenzó a ver quiénes eran realmente Nathaniel e Isabella. Cuando el tejado de la escuela se derrumbó en una tormenta, Nathaniel organizó a los hombres para reconstruirlo, trabajando codo a codo con ellos a pesar de su educación y antigua riqueza. Cuando la escarlatina atacó a 3 familias, Isabella cuidó a los enfermos sin pensar en su propia seguridad, llevando comida y medicinas a quienes no podían pagar doctor. Poco a poco, los chismes de escándalo se convirtieron en murmullos de respeto. Ese muchacho Blackwood, decía el herrero a su esposa, tiene más cabeza que su papá nunca tuvo. Y esa mujer, respondía la panadera, tiene el corazón más bueno del condado. Para su segundo aniversario, Isabella estaba embarazada. La bebé, una niña a la que llamaron María en honor a la mamá de Isabella, llegó en primavera, sana y hermosa. Tiene tus ojos, dijo Nathaniel, arrullando a su hija con asombro. Y tu barbilla terca, rió Isabella entre lágrimas de alegría. 2 hijos más llegaron después, un niño llamado Diego para honrar al papá de Isabella, y otra niña, Catherine, con los ojos verdes de su papá y el espíritu gentil de su mamá. Su modesta casita se convirtió en punto de reunión de la comunidad. Los niños iban a clases con Nathaniel. Las mujeres buscaban consejo de Isabella, y las familias en apuros encontraban ayuda sin que las juzgaran. Tenían poco dinero, pero daban con generosidad todo lo demás. Aún así, el barón Blackwood seguía inflexible. Durante 5 años, los cruzó en la calle sin reconocerlos, su cara dura como piedra. Los nietos que nunca conoció jugaban en patios que él nunca visitaría. Luego, una fría mañana de invierno, todo cambió. Un jinete llegó a su cabaña con noticias urgentes. El barón Blackwood se había desmayado en su rancho. El doctor dijo que era el corazón. Le quedaban días, tal vez horas. Pide verlos, le dijo el jinete a Nathaniel. A los 2. Isabella miró a su esposo, viendo el dolor en sus ojos. A pesar de todo, Nathaniel todavía quería a su papá. Debemos ir, dijo ella en voz baja. Encontraron al barón Blackwood en su enorme dormitorio, viéndose de pronto más pequeño, envejecido más allá de sus años. Cuando los vio, lágrimas llenaron sus ojos grises como acero. Mi hijo, susurró. Mi hijo,
he sido un tonto tan grande. Nathaniel se acercó a la cama de su papá, tomando la mano temblorosa del viejo. Papá, no necesitas. Sí necesito. El varón luchó por incorporarse, su mirada encontrando a Isabella. Y tú, Isabella, te debo la disculpa más grande de todas. Isabella se acercó, el corazón doliéndole por este hombre roto. Señor, yo estuve equivocado en todo, dijo, su voz ganando fuerza con la urgencia. Equivocado sobre el amor, equivocado sobre el valor de las personas. Equivocado sobre lo que hace valioso a alguien. Miró sus manos entrelazadas en la suya. Tú no me quitaste a mi hijo. Yo lo eché, y eché a la nuera más extraordinaria que un hombre podría pedir. Isabella sintió lágrimas en sus mejillas. Barón Blackwood. Jonathan, dijo débilmente, por favor llámame Jonathan, o papá, si puedes encontrar en tu corazón hacerlo. Durante los 3 días siguientes, mientras el varón agonizaba, padre e hijo se reconciliaron. Conoció por primera vez a sus nietos, maravillándose con la inteligencia de la pequeña María, la fuerza gentil de Diego, la risa brillante de Catherine. Son perfectos, susurró a Isabella. Los han criado con tanto amor. Ese también es su legado, dijo Isabella con suavidad. Su sangre, su futuro. En su último día, el barón Blackwood llamó a Isabella a su lado a solas. Hay algo que necesitas saber, dijo débilmente. El rancho, el dinero, todo, es de Nathaniel. Siempre fue para él. Los ojos de Isabella se abrieron grandes. Pero usted dijo. Dije muchas cosas en enojo que nunca sentí de verdad. Los papeles que le mostré eran falsos, para probar su determinación. La sonrisa del viejo era triste pero orgullosa. Él eligió el amor por encima de la riqueza, aun pensando que lo perdería todo. Ese es el hijo que crié, aunque lo olvidé por un tiempo. Le puso una llave en la mano. Hay una caja fuerte en el estudio. Ahí está todo lo que necesitan, incluyendo dinero para pagar todas las deudas de 3 condados. Úsenlo con sabiduría. Esa tarde, Jonathan Blackwell falleció en paz, rodeado de la familia que casi había perdido por orgullo y terquedad. Un mes después, Isabella estaba en la plaza del pueblo de San Miguel, el corazón lleno mientras miraba las caras de sus vecinos de la infancia. Su papá estaba entre ellos, su cara curtida suavizada por el orgullo al ver a su hija, ya no una sirvienta, sino una mujer de sustancia y gracia. Amigos míos, empezó Isabella, su voz resonando clara en la plaza. Hoy estoy frente a ustedes no como la muchacha que un día se fue de aquí entre lágrimas, sino como alguien que aprendió que nuestros momentos más bajos pueden convertirse en nuestras mayores bendiciones. La gente murmuraba, pendiente de sus palabras. El amor me enseñó que el valor no se mide por el linaje ni por la riqueza, sino por la bondad de nuestro corazón y la fuerza de nuestro carácter. Hoy estoy aquí para decirles que cada deuda en este pueblo, cada préstamo, cada hipoteca, cada carga que pesa sobre sus familias, será pagada por completo. Jadeos y lágrimas brotaron de la multitud. No porque me deban nada, sino porque esta comunidad me crió, me formó y merece construir su futuro libre de las cadenas del pasado. Mientras los vítores llenaban el aire, Isabella sintió el brazo de Nathaniel alrededor de su cintura, sus hijos a sus pies, y supo que el amor verdadero, sacrificado, duradero, había conquistado todo de verdad. Años después, cuando Isabella y Nathaniel fallecieron en paz mientras dormían, el pueblo levantó una estatua en la plaza donde ella había dado aquel discurso. La inscripción decía simplemente: Isabella y Nathaniel Blackwood demostraron que el amor no ve lo que es, sino lo que puede ser. Su legado vivió en las familias que ayudaron, en los niños que enseñaron y en la verdad que demostraron, que las mayores riquezas no están en lo que poseemos, sino en lo que regalamos. Y al final, esa historia de amor se volvió leyenda, transmitida de generación en generación como prueba de que a veces los finales más hermosos empiezan con el valor de elegir el amor por encima de todo lo demás. Indescifrables. El Doug Haller mascullaba maldiciones, meneando la cabeza como si el mundo se hubiera torcido más allá de su gusto. Las rodillas de Rosanna flaquearon, pero se obligó a mantenerse derecha. Se limpió el cuchillo en el mandil,
respiración entrecortada, y por primera vez en su vida no se achicó bajo sus miradas. Había enfrentado su desprecio, sus risas y ahora el fuego mismo, y no se había quebrado. Jet se acercó a su lado, su presencia firme como montaña. No habló, pero la forma en que su mano le rozó el brazo al pasar fue más elocuente que cualquier voto. Juntos se volvieron hacia la gente reunida, el fuego detrás proyectando sus sombras largas e inquebrantables. El silencio se espesó hasta que por fin el sheriff dio un paso adelante. Los ojos de Hickok recorrieron el corral, los cuerpos caídos, luego se detuvieron en Rosanna. Su quijada se apretó y su voz salió ronca. Parece que la cocinera tiene más huevos que todos ustedes juntos. La gente se removió incómoda, la vergüenza parpadeando en sus caras. Rosanna mantuvo la barbilla alta, aunque el corazón le latía fuerte. Sintió la verdad asentarse en sus huesos, la dignidad no se regala ni se pide. Se toma, se forja en el fuego que se sobrevive. La noche volvió a cerrarse, pesada de humo y cuentas pendientes. Las manos de Rosanna todavía temblaban, pero dentro de su pecho ardía una llama que ninguna burla podía apagar. Por primera vez, pertenecía no a las sombras, sino a la luz del fuego. Sin embargo, mientras la gente del pueblo se retiraba a la oscuridad y los peones atendían a los heridos, una nueva inquietud se movió. Desde las lomas lejanas, el eco tenue de más cascos rodó por la llanura, distante pero seguro. Rosanna sintió el sonido en los huesos, advertencia de que la prueba no había terminado, solo había comenzado. El amanecer después del asalto llegó suave y pálido, como si el cielo quisiera pedir disculpas por tanta violencia. El horizonte se pintaba con colores tenues, casi frágiles, después de tanto fuego y plomo. Todavía flotaba un hilo de humo en el aire, leve como recuerdo malo, y la tierra guardaba cicatrices, hoyos de balas, manchas oscuras donde la sangre se había bebido el polvo, el corral revuelto como después de estampida. Rosanna salió descalza al porche, el suelo fresco bajo los pies. Sus ojos se fueron a la puerta del granero, chamuscada y colgando de una bisagra rota, moviéndose despacio con la brisa. El mundo se veía golpeado, pero no roto, igual que ella. Tenía el cuerpo tieso, las manos doliéndole de tanto apretar el cuchillo y el cucharón, pero debajo del dolor había algo más fuerte, una certeza callada de que ya no era la misma. Para cuando el sol ya iba subiendo, la gente del pueblo empezó a llegar, atraída más por curiosidad que por deseo de ayudar. Los hombres murmuraban sobre la caída de Clay Allison, repitiendo su nombre como si pronunciarlo les diera poder. Las mujeres se apretaban los chales, protegiéndose del escándalo que aún flotaba como polvo. Baustar se quedó al borde del corral, vestido negro destacando contra el cielo lavado, cara sin expresión, ojos clavados en todo. Al lado, el Doug Haller escupía y sonreía con mezcla de amargura y asombro, como si el mundo se hubiera torcido de forma que ni él podía explicar. Jet ya estaba en el corral, hombro vendado a la carrera, pero parado derecho como roble viejo. Se movía entre sus peones hablando bajito, calmándolos después de una noche de infierno. Cuando Rosanna se acercó, los murmullos subieron y todas las miradas se le fueron encima. Ella caminó con una calma que ni ella reconocía. Barbilla en alto, sombra alargándose bajo la luz de la mañana. Por primera vez, no se achicó bajo esas miradas. La voz del sheriff cortó el aire. Parece que el rancho de M.C. Grass sigue en pie, dijo, recorriendo con los ojos los cuerpos y deteniéndose en Rosanna. Y la cocinera aguantó más fuerte que la mayoría de los hombres aquí. Su tono era a regañadientes, como si le doliera admitirlo. Las palabras cayeron pesadas, y nadie se atrevió a reírse esta vez. El corazón de Rosanna latía a todo galope, pero se quedó quieta. La vergüenza que antes la había comido viva ahora parecía más delgada, como si el fuego de la noche la hubiera quemado hasta dejarla limpia. Recordó el cucharón en su mano, el guisado hirviendo, el cuchillo que había sacado sangre. No había actuado por rebeldía, sino por puro instinto de sobrevivir, y en eso se había probado a sí misma que no era solo lo que el pueblo decía. Jet se volvió hacia ella. Sus ojos se encontraron, y el silencio entre ellos se hizo más profundo, más rico, cargado con todo lo que habían pasado juntos. Por primera vez, Rosanna no le tuvo miedo a ese silencio. Lo confió.
La gente se quedó rondando, inquieta. La mirada de Bel le quemaba a Rosanna, todavía cargada de desprecio. Una esposa debe traer orgullo, no lástima, dijo al fin, voz fría. Esas palabras, que antes la habrían hecho pedazos, ahora apenas la rozaron. Rosanna dio un paso más cerca de Jed, el mandil rozando el polvo. Con ese gesto chiquito, contestó sin decir palabra. Jed la miró, ojos oscuros como tormenta pasada, y metió la mano en el bolsillo del chaleco. Sin prisas, sin espectáculo, sacó una argolla de plata sencilla, gastada por el tiempo. No se hincó, no hizo discursos grandes. Solo la puso en la mesa del porche, junto a un manojo de flores silvestres que había juntado de las lomas. Un jadeo colectivo subió entre la gente, filoso como rama seca rompiéndose. Rosanna miró la argolla, respiración atorada, pecho apretado de incredulidad y maravilla. Nunca se había imaginado algo así, no para ella, no en este pueblo donde la habían ridiculizado hasta callarla. Y sin embargo ahí estaba, simple, innegable, como ofrenda de verdad. Sus manos temblaron al tomarla. El metal fresco contra su piel. Miró a Jed, buscando lástima, burla, algo que deshiciera esa esperanza frágil que le crecía adentro. Pero sus ojos seguían firmes, reflejando solo una convicción callada. La había elegido no por caridad, no por hambre o soledad, sino porque en ella veía algo que valía la pena tener a su lado. Un silencio cayó sobre el corral. Los hombres se movieron incómodos. Las mujeres susurraron detrás de las manos. La boca de Bel se apretó, pero ni ella volvió a hablar. El sheriff se tocó el sombrero, resignación en los ojos. Parece que el asunto está arreglado, murmuró. Rosanna se deslizó la argolla en el dedo. Le quedó perfecta, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo, escondida en la sombra de su vergüenza hasta ahora. Sintió su peso, no como carga, sino como reclamo de su propia dignidad. Levantó la vista hacia la gente. Ya no se escondió. Sus ojos ya no la herían como antes. El sol subió más alto, bañando el corral de oro, pintando a Jed y a Rosanna con luz. Alrededor, los murmullos siguieron, pero debajo de todo había un cambio callado. La mujer que habían burlado, la cocinera que habían menospreciado, ahora quedaba grabada en su memoria rodeada de luz de fuego, ya no invisible, ya no chiquita. Jed se puso a su lado, tan cerca que su hombro rozó el de ella. Su silencio valía más que cualquier discurso, y Rosanna encontró fuerza en él. Por primera vez, se sintió no solo elegida, sino vista de verdad. La gente empezó a irse despacio, juicios más callados, curiosidad saciada. Pero Rosanna sabía que los chismes no terminarían ahí. El pueblo siempre traería sus espinas, sus susurros, su peso cruel. Pero ahora también sabía que podía aguantarlo. Había sobrevivido al fuego y a la sangre. Podía sobrevivir a sus palabras. La argolla brillaba tenue en su mano, y pensó en lo lejos que había llegado, de las sombras de la cocina a este momento, parada junto a un hombre que nunca había hablado de amor, pero lo había mostrado en cada gesto callado. Pensó en la noche del guisado hirviendo, en el cuchillo en su mano, en la tormenta que había enfrentado. Todo la había traído hasta aquí, a este comienzo frágil pero feroz. Cuando el último del pueblo se perdió en la distancia, cayó una quietud pesada pero tranquila. Jed se volvió hacia ella, ojos firmes, su presencia como muro contra el juicio del mundo. Rosanna respiró hondo, el aire dulce con olor a mañana, y se permitió creer en la vida que les esperaba. Del horizonte lejano volvió a rodar un trueno, tenue pero seguro, recordando que las tormentas siempre regresan. Esta vez, Rosanna no se encogió. Se paró más alta, la argolla fresca contra su piel, la sombra de Jed y la luz del sol entrelazadas alrededor de ella. Lo que viniera, lo enfrentaría no como la cocina gorda del pueblo, sino como una mujer rehecha en el fuego, y como una esposa elegida de verdad. El cielo ardía de oro, y en esa luz sintió lo imposible hecho real, que la dignidad y el amor se forjan no en palabras grandes, sino en el valor callado de dos almas que se negaron a doblarse.